¿Qué es mejor, ser ingeniero de datos o científico de datos? ¿Ganan lo mismo? ¿Cuál es más interesante? ¿Qué voy a disfrutar más? Yo mismo me hice todas estas preguntas cuando decidí dedicarme de lleno a la ciencia de datos, así que hoy vamos a revisar cada uno de estos puntos para saber cuál de estas dos profesiones es la mejor para ti. Recordemos que hay otros roles como analistas de datos, administradores o arquitectos de datos, pero ya haré otro video para hacer estas comparaciones. Por ahora quiero centrarme solo en la diferencia entre un ingeniero de datos y un científico de datos. Ambas profesiones están íntimamente relacionadas al análisis de datos y la inteligencia artificial, que hoy en día toca muchos aspectos de nuestra civilización, como el comercio electrónico, entretenimiento, publicidad, medicina y otras cosas que ni te imaginas. Creo que es por esto que hay tanta confusión. La demanda de las profesiones de datos ha explotado durante la última década y tanto los departamentos de recursos humanos como gerentes han tenido problemas para definir qué buscan para cada rol. Para resumir rápidamente, el ingeniero de datos es quien extrae, transforma y almacena todos los datos requeridos para hacer analítica avanzada e inteligencia artificial, mientras que el científico de datos es quien toma estos datos, crea los modelos y visualizaciones requeridas para poder tomar decisiones informadas. Velo de esta manera. Los ingenieros de datos son como una fábrica que produce grandes hojas de acero inoxidable, mientras que los científicos de datos son quienes procesan este acero para hacer lavadoras o estufas. Ambos tienen sus propias especialidades y la creación de ambos roles se vuelve cada vez más necesaria mientras más grande sea una compañía. Una startup, por ejemplo, puede darse abasto con solo tener un científico de datos para todas las labores, pero en cuanto se tenga que llevar la ciencia de datos a escala, los ingenieros de datos se volverán indispensables. Un error que muchas compañías cometen es contratar a científicos de datos en vez de ingenieros sin siquiera tener una infraestructura de datos en forma, lo cual solo va a crear retrasos en el proyecto y una frustración tremenda en la persona que contraten. Ahora que sabemos cuál es la diferencia entre ambos, vamos a preguntarnos ¿quién gana más? Considerando que la gran mayoría de los suscriptores aparecen en México, vamos a tomar este país como referencia. La página de búsqueda de trabajo Glassdoor publica regularmente los salarios promedio para varias profesiones alrededor del mundo. Como nota al margen, te recomiendo este sitio si quieres darte una idea de qué salario proponer cuando busques trabajo, ya que los promedios se calculan a través de contribuciones de usuarios y son generalmente bastante acertados. Aquí vemos que el salario promedio de un ingeniero de datos va de los 30,000 a 55,000 pesos mensuales, mientras que para un científico de datos esta cifra va de 24,000 a 47,000 pesos al mes. Estos salarios siguen siendo más altos que de posiciones más generales como el analista de datos, que va de 15,000 a 29,000 pesos al mes, y aunque pueda parecer que los ingenieros de datos tienen un rango de salario más alto, la diferencia es realmente pequeña y podemos atribuirla a que esta posición es poco menos popular que la de un científico de datos. Esto va a causar que haya menos profesionales disponibles y por lo tanto una mayor competencia por el talento disponible. El año pasado hice un short con los salarios promedios y la diferencia era mucho mayor que ahora, así que me atrevería a decir que es probable que los salarios sean iguales muy pronto. Y esto hace sentido, ya que aun cuando las responsabilidades son distintas, ambos roles requieren una alta especialización. Otro aspecto a considerar es el tipo de interacciones que involucra cada posición. El trabajo de un ingeniero de datos no es muy distinto del de un ingeniero de software en ese sentido, ya que en ambos casos trabajamos alejados del cliente y nuestra labor gira en torno a requerimientos emitidos por la gente dentro de la propia empresa. Aún en este caso, pocas veces vamos a tener que hablar directamente con gente de cargos ejecutivos o puramente dedicados a la parte administrativa del negocio. Nuestro contacto es principalmente con otros científicos de datos, analistas o gente de tecnologías de información. Por otra parte, quienes tienen que salir allá afuera y convencer a los ejecutivos de que la solución funciona son los científicos de datos, ya que ellos se encargan de crear las visualizaciones y la historia para explicar cómo planeamos extraer valor de los datos. Como te podrás imaginar, la capacidad de contar historias se vuelve crucial y la gente más tímida podría sentir la presión mayor al tener que hablar frente a grupos de personas que desconfían de tus soluciones. Como ya he mencionado, muchas veces esto depende bastante del entorno de trabajo, y aquí hablo desde mi propia experiencia y de la gente que he conocido a través de los años. Cuando pasé de ser científico a ingeniero de datos, mi nivel de interacción humana se redujo drásticamente. Así que si eres una persona, digamos, introvertida, puede que esta posición sea más placentera, la de ingeniero de datos, ya que aunque las habilidades interpersonales son críticas para cualquier profesión, el tiempo que tendrás que pasar en presentaciones y juntas con otras personas puede que sea menor. El siguiente aspecto son las habilidades requeridas. Ambas posiciones comparten la necesidad de tener buenas habilidades analíticas y cierto grado de programación o conocimiento de software. Pero si te gusta más la informática y la tecnología en general, quizá la ingeniería de datos sea una mejor opción, ya que requiere que tengas una gran curiosidad técnica para resolver una multitud de problemas. Pienso que las personas que les gustan las cosas como la impresión 3D, la electrónica o hasta el blockchain pueden sentirse más cómodas cuando tienen que lanzarse de cabeza al océano de soluciones que existen.
Por otra parte, los científicos de datos deben ser personas que no solo sepan presentar información, como dijimos antes, sino que también se sientan cómodos con las matemáticas, particularmente la estadística y la probabilidad. Creo que este es uno de los mayores diferenciadores que tienen con los analistas de datos, ya que aplicar inteligencia artificial de manera efectiva es más que solamente graficar datos y presentarlos. No se trata de que sepas hacer integrales a mano, que sepas al derecho y al revés álgebra lineal, pero sí que entiendas cómo funcionan las ecuaciones que gobiernan algunos modelos. Por ejemplo, imagina que estás aplicando un modelo de supervivencia para saber cuántos pacientes van a sobrevivir a un tratamiento médico después de un año. Aquí podrás utilizar la regresión de Weibull o el modelo de riesgos proporcionales de Cox para encontrar tu respuesta. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es la mejor opción sin recurrir a la fuerza bruta moviendo botones y parámetros al azar hasta que el modelo funcione? Ambos modelos hacen cosas muy similares, pero las ecuaciones que los gobiernan nos dan una pista de que el modelo de Weibull puede ser más efectivo si el histograma de los datos sigue cierta curva y utilizar el modelo de Cox cuando esta curva no se apegue tanto a nuestros datos. Encontrar estas diferencias requiere un gusto especial por la investigación y la resolución de problemas bastante abstractos. Como ves, hay varios aspectos que podrán hacer muy distinta tu experiencia en una posición u otra. La ingeniería de datos es buena para los tecnólogos que gustan de la informática, mientras que la ciencia de datos es un rol perfecto para los investigadores de corazón. He tenido la fortuna de desarrollarme en ambos roles, pero aún no estoy seguro de cuál es mi favorito. Aún tengo muchísimas cosas por aprender, pero quién sabe, quizá llegue el punto en donde todos nos convirtamos en profesionales de datos full stack, como pasa con el desarrollo de aplicación. Sin embargo, nada está escrito en piedra. He conocido científicos de datos que terminan haciendo labores de ingenieros, analistas que hacen tareas de científicos y mercadólogos que acaban como directores principales de estrategia de datos. Entonces, mi consejo sería que elijas algo que te sea interesante de hacer hasta en tu tiempo libre. No se trata de que ames cada aspecto de tu trabajo, pero hará que las partes menos interesantes valgan más la pena. Y aun si no eliges la correcta, es relativamente fácil moverse entre ambas posiciones con algo de entrenamiento adicional. Como comenté en el video de las reflexiones de la CDAO, mi trabajo había girado en torno a la creación de infraestructura de datos en la nube, pero ahora me estoy esforzando por volver a la creación de modelos de predicción, aunque esto me ha tomado varias horas de lectura y desempolvar mi libro de aprendizaje automático estadístico. Este es un excelente recurso para aprender algoritmos de aprendizaje automático, por cierto. Así que lee, experimenta y sobre todo espero que disfrutes aprender acerca de este campo tanto como yo lo he hecho durante mi carrera. No olviden suscribirse y dejarme sus preguntas y comentarios, me encanta poder estar en contacto con ustedes. Y como siempre, espero que logren todo lo que se proponga. Hasta luego.